Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy. Lo hacemos, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, gloria al Señor, Josué capítulo 24, 14 y 15. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a los quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede sentarse. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, hermano, por la palabra que hemos leído. Dios, hermano, tiene un plan para todos nosotros. Y ese plan que Dios tiene, hermano, es un plan tan especial, hermano, para el hombre, para la mujer. Gloria al Señor, es el plan de salvación. Gloria al Señor. Parece, hermano, que en estos tiempos actuales, hermano, que estamos viviendo, estamos pasando tiempos, hermano, de los cuales, verdad, nos habla la palabra del Señor. En los tiempos, hermano, de Josué, verdad, estaba, hermano, gloria al Señor, pasando tiempos difíciles, hermano, el pueblo. Gloria al Señor, porque, hermanos, había todavía una esclavitud tan tremenda. ¿Verdad? Que el pueblo de Dios, hermano, no podía ser libertado. Gloria al Señor. Estaban, hermanos, meditando, gloria al Señor, quizás, hermano, gloria al Señor, en dos dioses. ¿Verdad? Pero, hermano, este varón, lo admiro, hermanos, en la palabra del Señor. Porque verdaderamente, hermano, tenía, gloria al Señor, hermanos, un poder, hermanos, tan grande que Dios le había dado, hermano, gloria al Señor, para que le hablara a aquel pueblo. Dios, hermano, da autoridad, y cuando Dios pone autoridad en el hombre, hermano, es para que esa autoridad, hermano, sea explicada al pueblo. Gloria al Señor. El pueblo, hermanos, estaba desviado. Se había ido, hermanos, en pos de otros dioses. Y a veces es necesario, hermano, gloria al Señor, porque esta palabra, quiero decirle, hermano, que Josué le estaba hablando al pueblo, eran palabras fuertes. Gloria al Señor. A veces nosotros necesitamos, hermano, que Dios nos hable. Dios, hermano, empieza de una forma, hermanos, tan humilde hablándonos.
Gloria al Señor, para que nosotros podamos entender, pero a veces nosotros no queremos entender y Dios tiene que actuar de una forma, hermanos, tan fuerte. Josué, hermanos, gloria al Señor, era un hombre, gloria al Señor, temeroso de Dios. Un hombre, hermanos, que había peleado, gloria al Señor, un hombre que había estado, hermano, gloria al Señor, trabajando con aquel siervo, con Moisés. Y tenía, hermano, la cobertura de Dios sobre él. Dios estaba con él. Dios le había dicho, gloria al Señor, no te dejaré ni te desampararé. Así como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo, Josué. Josué, hermanos, sintió el vivo celo de Dios. Ahora dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle, ¿verdad? En integridad. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Gloria al Señor. Porque el pueblo, hermano, gloria al Señor, no estaba, hermano, el 100% meditando, el 100%, hermano, siguiendo a Dios, y habían ido en pos de otros dioses. A veces nosotros pensamos, hermano, gloria al Señor, que quizás, hermano, le llamamos idolatría a las imágenes y tantas cosas. Pero no se refiere solamente a las imágenes, hermano, gloria al Señor. Nosotros nos idolatramos en muchas cosas hoy en día. Y por eso, hermanos, no podemos, hermanos, darle ni siquiera el 50% al Señor. No podemos, gloria al Señor, porque, hermanos, estamos meditando, como dice el profeta, gloria al Señor, aleluya, allá el profeta, gloria al Señor, Elías. Le dijo a aquel pueblo, ¿por qué claudicás en dos pensamientos? Gloria al Señor. Si le vas a servir a Dios, pues servirle a Dios. Y si vas a ir, dice, en pos de los Baales, pues sigan a los Baales. Gloria al Señor. Josué, hermanos, está hablándole al pueblo. Gloria al Señor. Servirle, dice, en integridad y en verdad. Eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. Ajustarnos, hermanos, a muchas cosas. Yo a veces, hermano, esta semana estaba meditando y tuve una semana tan ocupada, hermano, y no era, hermano, gloria al Señor, en la obra del Señor, sino que en otras cosas. Y sabe que eso, hermano, le roba bendición a uno. Eso le roba bendición, gloria al Señor. Y yo dije, Señor, ¿cómo puede ser que tanto que me haya ocupado en la materia y para ti no tengo lugar siquiera de leer la palabra del Señor? Si yo predico la palabra y la predico así, hermano, es para mí esa palabra. Es para mí y es para usted también. Gloria al Señor, hermano, para que nosotros, hermanos, le demos un tiempo al Señor. Dios, hermano, se merece algo mejor. Dios merece algo mejor que nosotros le podamos dar. Gloria al Señor, ya no es tiempo, hermano, de estar meditando en otras cosas, sino, hermanos, de inclinarnos hacia arriba y decirle al Señor que queremos servirle, que queremos adorarle en espíritu y en verdad, hermano, para que seamos un pueblo, hermano, verdaderamente digno del Señor. Nosotros a veces, hermanos, gloria al Señor, estamos ahí. Gloria al Señor. Pero la palabra dice, gloria al Señor, hermano, que temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Aleluya. Los hombres del Señor, hermanos, tenemos que ser hombres verdaderos de Dios. Gloria al Señor, hermanos, aleluya. Quizás humildes, quizás, hermanos, cortos de palabras, de entendimiento, pero Dios reclama algo especial de nosotros y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Cuando nosotros lo guardamos, hermano, para Dios, hermano, quiero decirle, hay bendición en nuestra vida. Hay bendiciones tan grandes, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, le agrada que usted y yo, hermano, seamos siervos leales a Él. Dios, hermano, nos ayude. Gloria al Señor. Y quita, dice, de entre vosotros a los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres. Gloria al Señor. Ahora, hermano, muchos dicen, yo voy a morir, dice, en la religión de mi mamá. Yo voy a morir en la religión que me enseñó mi papá. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios, hermano, que usted y yo, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hermano, y ahora, hermano, que el Señor nos ha libertado. Yo sé que Dios nos ha libertado, hermano, es con un propósito. Dios nos tiene acá con un propósito, gloria al Señor. Y ese propósito es, hermano, que nosotros, hermanos, anunciemos la palabra del Señor y digamos, hermano, gloria al Señor, cuántas cosas, cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Gloria al Señor. Por eso dije que es tan lindo, hermano, siempre tener ese agradecimiento para con Dios. Aleluya. Hermano, que nunca, hermano, nos cruce por vuestra mente y por vuestro corazón de olvidarnos de dónde el Señor nos ha sacado. De dónde, hermano, a dónde estamos y a dónde estamos ahora. Gloria al Señor. Esa es una bendición tan grande. Yo le digo, hermano, gloria al Señor, yo me alegro cuando, aleluya, anuncio, digo, hay viaje para Canadá. Y yo me alegro porque vengo a ver a mis hermanos. Pero el gozo más grande es otro. Gloria al Señor. Y ese es, hermano, porque así como hay comunión con usted, está esa comunión con Dios. Y cuando todos los unimos en este lugar, hermano, hay una bendición tan grande. Yo me siento bendecido. Y cuando voy en ese camino, quiero decirle, voy bendecido. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo especial. Aleluya. Hay algo especial que nada, ni nadie, hermanos, hoy lo puede dar. Eso solamente el Señor lo da. Gloria al Señor. Y por eso que nosotros debemos de cuidar, hermanos, lo que el Señor nos ha dado. Aleluya. No nos descuidemos, hermanos. Vivamos, gloria al Señor. Yo sé que, hermanos, hay tanto y tanta ocupación, hermano, gloria al Señor. Pero, hermano, yo sé que con todo eso, hermano, debemos de darle algo a nuestro Dios. Aleluya. Y si mal, dice, os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis. Gloria al Señor. Esto, hermano, era fuerte. Esto era fuerte para el pueblo. Gloria al Señor. Aleluya. Josué les estaba dando una declaración. Les estaba diciendo, gloria al Señor, que no era lícito lo que estaban haciendo. Gloria al Señor. Así, hermano, estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo, hermanos, una escasez, hermano, espiritual, hermano, los pueblos del Señor. Porque, hermanos, verdaderamente no hemos sido libertados con la libertad, hermano, plenamente que Dios, hermano, quiere que el pueblo de Dios esté libertado. Hay, hermanos, muchas ataduras todavía. Ay, hermano, gloria al Señor. Hay algo, hermano, que no nos deja, hermano, trabajar con la libertad, hermanos, que el pueblo de Dios, hermano, debe de trabajar. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos de Boston. Gloria al Señor que atendieron el llamado. Para creer, hermanos, uno se alegra. El líder, hermano, gloria al Señor, los líderes de la iglesia se alegran. Cuando usted dice, hermano, vamos a hacer esto.
Y lo vamos a hacer para la honra y para la gloria de Dios. Y se levantó un puño de hermanos y se incorporan. Y dice, estamos, gloria al Señor, al servicio. Estamos para hacer, gloria al Señor, lo que el Señor tenga. Ese es, hermano, el pueblo del Señor. Gloria al Señor, ese es el verdadero pueblo que el Señor quiere. Gloria al Señor, escogeos hoy, dice, ¿a quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron, dice, vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice, en mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Hermano, gloria a Dios. Este hombre tenía los pies bien firmes en la tierra. Gloria al Señor. Este hombre tenía bien puestos los ojos arriba. Gloria al Señor, porque verdaderamente usted y yo tenemos que tener la mirada hacia arriba. Estar firmes, gloria al Señor, que venga lo que venga, usted tiene que estar firme en el Señor. Que ninguna debilidad de estas, hermano, que se vea, gloria al Señor, en el pueblo, hermano, nosotros podamos debilitarnos. No, este hombre le dijo, gloria al Señor, aleluya, le van a servir a Jehová, o gloria al Señor, o van a estar así como están, gloria al Señor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Venga, hermanos, lo que venga. Usted y yo, hermanos, serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Usted no ha recibido el llamado del hombre. Usted ha recibido algo especial de Dios. Gloria al Señor. Y cuando nosotros hemos recibido de arriba, hermanos, gloria al Señor, pues de arriba es que tenemos que cuidar. Gloria al Señor. No es tiempo. A veces por las debilidades, hermanos, que se ven en nosotros acá, no queremos servirle a Dios o queremos irnos en pos, hermano, gloria al Señor, del hermano o de la hermana. No. Josué miraba todas estas cosas. Pero él les dijo un día, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Esa palabra, hermanos, tiene que estar en cada uno de nosotros. Gloria al Señor, porque ahora, hermano, hay tanta rebeldía, hermanos, que hay dentro de la misma iglesia. Gloria al Señor. No queremos seguir al Señor. Queremos, hermano, gloria al Señor, seguir, hermano, tanta concupiscencia que se está dando dentro de la misma iglesia, como decíamos ayer. Hermanos, que la palabra del Señor está escaseando. Ya, hermanos, en pocas iglesias se predica la palabra de verdad. Gloria al Señor. Pero, hermano, usted y yo, gloria al Señor, gracias a Dios, porque la palabra, hermano, es pura, es limpia, y es la palabra verdadera, la que nos da vida, hermano, la que estamos oyendo. Por eso debemos de darle gracias a Dios y cuidar. Gloria al Señor. Estamos, hermanos, viviendo tiempos tan difíciles. Hermano, que si el hermano oyó fuerte la palabra y ya no le gustó el mensaje de Dios, pues hermano, lo que hace, pues, dice, pues no. ¿Verdad? Ese mensaje, dice, lo hicieron conmigo. Y yo digo, hermano, que había de estar alegre. Porque si dice que con él hicieron el mensaje, pues es que Dios le ama. Gloria al Señor. Dios le ama, gloria al Señor, y no quiere que se pierda. Gloria al Señor. La palabra del Señor, hermano, es verdad. Es vida, gloria al Señor, recuérdese, gloria al Señor, que el Señor, hermano, siendo Dios, en una ocasión, hermano, dice que las multitudes le seguían, hermanos, porque el Señor hacía milagros, levantaba a los muertos, hermano, hacía tantas, gloria al Señor, hermanos, cosas, y las multitudes le seguían.
En una ocasión el Señor quizás dijo: ahora no voy a hacer milagros, ahora voy a predicar. Y empezó el Señor, hermanos, a predicarles la palabra. Y empezó también la gente a irse. Aún los que le seguían. Gloria al Señor. Y hubo uno que se levantó y le dice: maestro, mira, todos están yendo. Gloria al Señor. Todos se están yendo, gloria al Señor. El Señor no le dijo: pues les voy a hablar un poco más suave a esto. No les dijo así. ¿Sabe qué le dijo? ¿Te quieres ir tú también, Pedro? Gloria al Señor, aleluya. Y Pedro, hermano, gloria al Señor, era uno de los hombres entre más salientes ahí. Meditó Pedro rápidamente y le dice: ¿a dónde quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida. No hay donde ir, hermanos. Gloria al Señor, solo el Señor es el que tiene vida. Y cuando el Señor nos habla es porque nos ama y Él quiere que nos consagremos delante de Él, hermanos, para que un día usted y yo, gloria al Señor, hermanos, seamos galardonados en aquel día. Gloria al Señor. Josué, hermanos, estaba, hermanos, viviendo estos tiempos difíciles, pero no se aflojó el hombre. No dijo: gloria al Señor, vean ustedes si quieren estar así, pero yo no. Yo también, yo quiero servirle al Señor. Yo quiero consagrarme al Señor. Yo quiero servirle a Dios, porque si no, hermano, en vano sería esta venida hasta acá. En vano sería, hermano, que estuviera yo aquí predicando la palabra. Gloria al Señor. Dios quiere hombres, hermanos, valientes. Mujeres valientes, gloria al Señor, que se levanten, gloria al Señor, y digan lo mismo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. A veces nos sentimos, hermanos, debilitados cuando vemos lo numérico que no crece. Yo le digo: no se sienta debilitado. Gloria al Señor, predique la palabra de verdad. La palabra del Señor dice que Dios, hermano, gloria al Señor, viene por un pueblo. Y ese pueblo, hermano, es aquel pueblo que se ha guardado. Es el pueblo que ha guardado la palabra de verdad. Aquel, hermano, que se ha santificado en la verdad. Aquel, hermano, gloria al Señor, quizás con debilidades, hermano, con circunstancias difíciles, pero haya estado guardándose para el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. La responsabilidad, hermano, es grande. Aleluya. Y por eso, hermanos, es que Josué era un líder. Y un líder, hermano, que sí tenía una capacidad grande. Porque cuando Dios, hermano, pone la capacidad en el hombre, hermano, esa capacidad resalta sobre todo. Porque es Dios el que está ahí. Gloria al Señor. Aleluya. No hay, hermanos, gloria al Señor, no hay temor de hablarle, hermanos, al pueblo. Gloria al Señor, porque le hablamos la palabra de verdad. Gloria al Señor. Eso es, hermanos, lo que verdaderamente necesitamos cada día. Hermanos, esforzarnos a predicar, hermanos, la palabra de verdad. Gloria al Señor. Por eso, hermano, a veces nos llevamos afrentas. Por eso, hermano, a veces, hermano, gloria al Señor, no tenemos, hermano, gloria al Señor, quizás buena relación, hermano, con el hermano o con la hermana. Porque no, hermano, nos ajustamos, hermano, quizás a sus cualidades o a los deseos. Porque hay mucho deseo, hermano, que nos llevan, hermanos, a la perdición. Hay muchos deseos, hermano, gloria al Señor,
Cuando nosotros, hermanos, estamos más viviendo una vida más, hermano, carnal que espiritual, yo le digo, estamos en peligro. Estamos en peligro. ¿Sabe por qué? Porque la carne, hermanos, quiere hacer tanta cosa, hermano, gloria al Señor, que, hermano, no tiene límite. Gloria al Señor. Y es ahí donde fracasamos nosotros. Pero si vivimos, hermano, una vida espiritual, yo le digo, esa vida es de bendición. Venga lo que venga, hermano, gloria al Señor. Nadie, hermano, como dijo el apóstol, ¿quién me separará del amor de Cristo? Hermano, eso es estar bien fundado en la palabra del Señor. Eso es tener el fundamento en la palabra del Señor. Acercándose, dice la palabra del Señor, hermanos, allá en Primera de Reyes, ¿verdad? Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo, dice, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová, dice, Dios, seguidle. Y si Baal, dice, id en pos de él. Y el pueblo, dice, y el pueblo no respondió palabra. Gloria al Señor. Aleluya. A veces, hermano, cuando hay reprensión, hermano, cuando viene la reprensión, hermano, por muy gozoso que esté el pueblo, se apaga. Gloria al Señor. Yo le digo que si hay aleluya, si hay amén, gloria al Señor. Pero cuando viene la reprensión, se apagó el fuego y no hay nada. Pero, hermano, no tiene que ser así. Hermano, si usted es un siervo, si usted es una sierva de Dios, y si viene la reprensión, gloria al Señor, hermano, gocémonos, porque Cristo nos ama, el Señor nos ama, gloria al Señor, y Él quiere que le sirvamos únicamente a Él. Aleluya. Eso, hermano, es tan importante, gloria al Señor. Hoy en día, hermano, nosotros tenemos que guardarnos solamente para Él. Solamente para Dios. Dios, hermano, gloria al Señor, siempre ha querido, gloria al Señor, hermano, tener un pueblo que verdaderamente le dé la honra solo a Él. Aleluya. Gloria al Señor. Elías, hermano, también. Gloria al Señor, un hombre, hermano, gloria al Señor, con la autoridad, con el poder de Dios. Aleluya. Le pone, hermano, gloria al Señor, la manzana en el plato al pueblo y le dice: ¿a quién vas a servir? ¿A quién? Si quieres servirle a Dios, al que yo le sirvo, pues servirle. Pero no le vas a servir a medias. No, le vas a servir de verdad. Gloria al Señor. El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 24, dice que no podemos servir a dos señores. No podemos. Gloria al Señor, hermano. Por eso aquel varón está diciendo: escogeos hoy. Escogeos hoy a quién servir. Gloria al Señor. ¿Verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia. Si le vamos a servir a Dios o le vamos a servir al otro. Gloria al Señor. Mire, gloria al Señor. Dios tiene paz, tiene amor, tiene todo, tiene salvación, tiene, hermano, tantas cosas que Él nos ha prometido. Y si Él nos ha prometido, es que Él las va a cumplir. El otro tiene muerte. El otro tiene dolor. El otro, hermano, tiene odio. El otro tiene algo, hermano, gloria al Señor, que verdaderamente, gloria al Señor, todo es terror. Pero, hermano, el Señor tiene vida. Cristo tiene vida, hermanos. Él dijo: yo vine a darle vida. Y vida, dice, en abundancia. Vida, dice, gloria al Señor, llena de gozo, llena de paz. Hermano, esa es la vida que tenemos hoy. Esa es la vida que nosotros disfrutamos.
Gloria al Señor. Hermano, eso es lindo cuando usted ve al hermano y lo abraza y le dice: Dios te bendiga, hermano. Hay algo que sale de lo profundo y eso solamente Cristo es el que lo puede hacer, porque en otros tiempos nosotros éramos malvados, hermanos, mentirosos, pero ahora no. Y yo así abrazo a mi hermano, que le amo, le aprecio, hermano, y ese abrazo se siente. Gloria al Señor, porque hermanos, hay algo especial ahí. Hay algo tan divino ahí, gloria al Señor. Hermano, gloria al Señor, eso es lo que el Señor, hermano, quiere para nosotros. Aleluya. No podemos servir a dos señores. No. Gloria al Señor, solamente hay uno. Gloria al Señor, y ese se llama Cristo. Ese vino a dar la vida por nosotros. Ese dijo: gloria al Señor. Aquí dice: gloria al Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es, gloria al Señor, el que nosotros debemos de seguir. Aleluya. Y no es fácil, quizás para muchos decir, no es fácil seguir al Señor. Hay muchas cosas que nos impiden. Gloria al Señor. Dice que un joven en una ocasión le pregunta al Señor: ¿qué debo de hacer? Le dice, para ser salvo. ¿Verdad? Gloria al Señor. ¿Y qué le dijo al Señor? Guarda los mandamientos. Y le dijo así: Señor, yo desde pequeñito dije, aprendí. La gloria al Señor. Mire, sabía. Gloria al Señor, sabía los mandamientos. Pero había algo ahí. Gloria al Señor, pues el Señor le dice: pues ya te lo sabes. Sí. Ahora le dice: vende lo que tienes y repártalo a los pobres. Gloria al Señor. Dice que el rostro de aquel joven cambió. Gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Hay cosas que impiden y no podemos seguir al Señor nosotros. Gloria al Señor. Tenemos que dejar esas cosas. Gloria al Señor. A veces, hermano, yo le digo, la riqueza estorba. Hermano, gloria al Señor. A veces nosotros tomamos las cosas y decimos: ahora tengo una bendición tan grande, el Señor me bendijo, ya me dio otro trabajo. Esa no es una bendición, hermano. Le ha robado la bendición Satanás y no ha sabido a qué hora, porque ya no tiene tiempo para usted cantarle una alabanza al Señor, para venir al culto. No hay tiempo. Gloria al Señor. Esa no es una bendición. Gloria al Señor. A veces nosotros nos equivocamos. Gloria al Señor. Pero no, mi hermano, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que este joven se entristeció. Y el Señor dijo: cuán difícil es, dijo, para los que poseen. Sí, es difícil. El Señor, hermano, yo le digo siempre al Señor: gracias, Señor, porque con el sustento y el abrigo que me da, con eso basta. Yo quiero servirte, yo quiero trabajar en tu obra, yo quiero hacer lo que esté a mi alcance, pero necesito tu ayuda. Gloria al Señor, porque necesitamos la ayuda del Señor. Aleluya. Ese deseo debe de haber en nosotros, de servirle al Señor, hermano. Gloria al Señor, en lo que podamos. Dios conoce nuestra capacidad. Gloria al Señor, pero Él quiere ver esa motivación en usted, en mí. Gloria al Señor, hermano, que no le demos el 100%, pero el Señor quiere ver que haya una motivación en su vida. Gloria al Señor. Allá en Boston hay muchos hermanos que tienen documentos. Hermano, se les dice: vamos, hermano, a Nueva York, que está cerquita. Se les hace difícil. Se les hace difícil. Hermano, un rato, un momento. No tenemos tiempo para el Señor. Oh, mi Dios, ayúdanos. Gloria al Señor. Liberta a su pueblo. Gloria al Señor. Tú quieres un pueblo libertado. Gloria al Señor. Aleluya.
Gloria al Señor. Necesitamos ese impulso. Hermano, gloria al Señor. Y por eso, hermano, usted y yo tenemos, hermano, que doblar rodillas y clamarle al Señor. Porque, hermano, necesitamos, gloria al Señor, aparejar el camino. ¿De qué sirve tener una iglesia numérica? ¿De qué sirve? Gloria al Señor. Hermanos, si estamos entrecalados. No, el pueblo de Dios, hermano, es uno. Gloria al Señor. Tenemos que trabajar arduamente. Gloria al Señor. Yo me alegro, hermanos, porque el Señor nos ha bendecido. Y ayer el hermano Nazario hablaba de esta confraternidad. Gloria al Señor. Yo le digo, le doy gracias a Dios. Muchos hermanos de Nueva York me han dicho a mí, ¿por qué, hermanos, ustedes tienen más confraternidad allá, que está más largo? Y yo le digo, hay algo especial ahí, hermano, que nos une. Hay algo especial ahí que nos une. Gloria al Señor. Y es que verdaderamente yo cuando vengo a este lugar me siento cómodo como en casa. Gloria al Señor. Y así yo creo que ustedes también. ¿Verdad? Hay algo, es una bendición que nosotros no podemos entenderla porque esto es solamente Dios. Aleluya. Entonces, hermano, hay algo que nos une, ¿verdad? Y le pido al Señor que hermano, que no haya, hermano, permitir al enemigo que vaya a haber ninguna separación, sino, hermano, que cada día estemos más unidos, como decía el corito de hoy, unidos siempre. Gloria al Señor. Dios, hermano, quiere bendecirnos a nosotros. ¿Verdad? Y por eso es que debemos nosotros buscar siempre de la presencia de Él. Gloria al Señor. No vayamos, hermanos, a quedarnos por ninguna cosa. No se aflija. ¿Verdad? A veces decimos, se fue el hermano porque no le gustó la palabra. Porque el hermano dice, ¿verdad? Quizás le habló muy fuerte. Pero no es mi hermano. Es la palabra de Dios. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y yo le digo, hermano, si usted está bien con el Señor, yo la palabra no la siento fuerte. No. Yo la siento como la miel, dice la palabra del Señor. ¿Verdad? En ningún momento, hermano, el Señor me ha ofendido a mí por la palabra. En ningún momento. Esa es una mentira de Satanás. Gloria al Señor. La palabra viene para edificación. Esa viene, hermanos, para instruirnos. Esa viene, hermanos, para que nosotros, hermanos, entendamos, hermanos, que Dios nos ama. No nos va a hablar de la misma manera como nos habló hoy. No va a hablar mañana, no. Ese es el plan de Dios. Dios sabe cómo va a hablar. Gloria al Señor. Así es que yo le digo en esta tarde, alegrémonos y gocémonos, hermanos. ¿Verdad? Porque el Señor, hermano, hasta aquí nos ha ayudado. ¿Verdad? Y estemos ahí siempre. ¿Verdad? Porque la lucha no termina acá. La lucha siempre sigue. ¿Verdad? Gloria al Señor. Y por eso es que el pueblo del Señor tiene que estar alerta. Gloria al Señor. No se enoje con mis hermanos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Porque, hermano, nosotros amamos al pueblo. En ningún momento creo que mi hermano se va a parar en este lugar para destruirle. No es ese el propósito. El propósito es que usted entienda la palabra, que usted se someta a la palabra. Gloria al Señor. Porque eso es lo que se está viviendo hoy en día. La palabra se está predicando. Hay muchos medios, hermano. Gloria al Señor. La palabra viene. Y viene, gloria al Señor. Y quizás, hermano, eso era lo que le estaba pasando a Josué. Josué estaba allá quizás aburriéndose de hablarle a aquel pueblo. Hoy en estos días, hermanos, pasa similarmente. La palabra se predica. Usted, hermano, gloria al Señor, predicó la palabra hoy. Y la iglesia es lo mismo. Dios no quiere eso. Dios quiere un cambio en nosotros. Gloria al Señor.
que cambiemos, hermano. Que haya una actitud, gloria al Señor, agradable a Dios. Como dice la palabra, que seamos íntegros. ¿Sabe qué quiere decir íntegro? Integridad. Gloria al Señor. Aquel varón, ¿verdad? Que le dijeron que ya se moría, que ya le faltaban, ¿cuántos días? A Ezequías. Le dijeron que ya. Pero él se acordó. Y él le dijo, mira Jehová, yo he sido un hombre íntegro. ¿Verdad? Y Jehová lo sabía. ¿Verdad? Jehová sabe, hermano, cómo somos nosotros. ¿Verdad? Él oyó la oración de aquel hombre. Y dijo, en verdad, este hombre ha sido íntegro. ¿Verdad? Gloria al Señor. Así que, ¿verdad? Tratemos nosotros, hermano, de no solamente oír, sí, sino de tomarla, de vivirla, de llevarla, hermanos, en nuestro corazón. Gloria al Señor. Esto no es solamente que la vamos a oír por aquí, va a salir por aquí. No, que la oigamos y la llevemos, hermano. La llevemos en el corazón. Gloria al Señor. Ese es el propósito que Dios quiere. Gloria al Señor. Cuando usted, hermanos, ha captado la palabra del Señor, usted es cuidadoso. ¿Verdad? Usted es cuidadoso. Usted cuando llega a la casa dice, Señor, gracias, y se tiró ahí. ¿Verdad? Y le dice, gracias, Señor, quiero que me ayude. Quiero vivir esa palabra. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, ¿verdad? Voy a limitarme. Solamente quiero decirles que sigamos adelante. Y gloria al Señor. ¿Verdad? Por nada, hermanos, dejemos al Señor. Él ha prometido, hermano, estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Verdad? Y si trabaja en la obra, hermano, trabaje. No trabaja para ninguno de mis hermanos, sino, hermano, para la obra del Señor. Y el trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Así es que Dios les bendiga. Delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Sentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración.
presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti.